Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga nuevamente para compartir esta transmisión aquí por Facebook. Dios bendiga a toda la familia de Mir, Dios bendiga a todos los oyentes, a los amigos que nos pueden oír en este momento o que oirán esta transmisión mucho más tarde. Dios bendiga a todos los que se conectaron el día viernes en la transmisión de Clamor de la Medianoche. Que Dios los bendiga grandemente. Estuvimos casi una hora y media disfrutando de presencia de Dios, de palabra de Dios, de oración, de clamor. Y sé que la oración sube al reino de los cielos y es puesta en la copa de oro de las oraciones de los santos para que el Padre las pueda recibir por medio de Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, el gran abogado, Jesús de Nazaret, el príncipe de paz, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Como decíamos el día viernes, ya en los primeros minutos ya del sábado, que habíamos comenzado el mes de mayo, se terminó el mes de abril, ya estamos en el mes quinto del año, mes 5 del año, viviendo un tiempo particular, viviendo una temporada diferente, pero confiando que el Señor está en medio de nosotros y el Señor tiene el control de todas las cosas y clamando más que nunca, con todos los acontecimientos que están pasando y con todo lo que hay detrás de esto. Lo que sabemos que hemos meditado en el video que hemos recibido y ese video se ha viralizado, se ha compartido en muchísimos ministerios, se ha compartido con muchísimos pastores, con muchísimas siervas de Dios, muchísimos hijos de Dios están recibiendo ese video y algunos que pueden quizás estar oyendo y dicen, este pastor de qué está hablando, de esa conferencia que tuvo el pastor Rudy Gracia con otros pastores de Estados Unidos, que el pastor Rudy dio una explicación tan clara, si bien había otros videos también que nos hacían llegar con los pastores de Colombia, compartió el pastor Rudy desde Estados Unidos y pudimos ver todo lo que hay detrás de este virus, ¿no? Este virus que fue elaborado en un laboratorio, ya hay que decirlo, propiamente dicho, esto fue hecho a propósito. Detrás de todo esto están los grandes magnates como Billy Gates, George no sé cuánto, no recuerdo el apellido, y otros tantos que pertenecen a sectas diabólicas, a sectas satánicas, que oprimen la pobreza de las naciones de la tierra, que se aprovechan de las necesidades de la economía de los países para oprimirlos, para ponerle sus reglas, para ponerle sus preceptos, prestan dinero a cambio de que los países aprueben la ley del aborto, la ideología de género, odian a la iglesia de Cristo, odian a Dios, están en contra de todo lo que se llame culto verdadero al Dios vivo. Así que las cosas hay que decirlas por su nombre. Esto fue todo una cosa maquiavélica y esto fue todo ya creado desde antemano para someter a las naciones de la tierra, para paralizar la economía mundial y para traer temor a la población, a los habitantes de la tierra. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, no somos ignorantes. Nosotros, la iglesia de Cristo, no tenemos que tener temor, sino que tenemos que tener fe, confianza y estar en un clamor constante delante de la presencia del Señor, sabiendo de que Dios va a ser más poderoso contra todas las cosas. Hoy estuvimos también nosotros compartiendo el mensaje en vivo del apóstol Guillermo Maldonado y también habló acerca de todo lo que está sucediendo en la economía, como en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, habla acerca de la devaluación de la moneda en el mundo, de todo lo que se está viviendo, de cómo la moneda mundial se iba a devaluar, cómo la gente no iba a poder comprar, no iba a poder vender, todas las profecías bíblicas que están en el libro de Apocalipsis, para que luego se esté preparando la plataforma del gobierno del anticristo y del nuevo orden mundial. Esto es la verdad que estamos viviendo y es la verdad de la palabra. Y si bien llevamos un mensaje esperanzador y de salvación, tampoco podemos como iglesia ignorar acerca de los tiempos que estamos viviendo y no tenemos que tener miedo los ministros, los predicadores, los hijos de Dios de decir la verdad.
no tenemos que tener temor, tenemos que decir la verdad. Tenemos que predicar la verdad y tenemos que informar y preparar a la iglesia y anunciar al mundo, hermanos queridos, que necesitamos ser salvos de la ira venidera que vendrá sobre toda la tierra y que Jesucristo en cualquier momento viene por la novia, por su esposa, y que el rapto de la iglesia, aunque muchos dicen que no creen en el rapto porque dicen que la palabra rapto no está en la Biblia, si bien la palabra rapto no figura en la Biblia, en la Sagrada Escritura, pero sí da a entender muchísimos pasajes bíblicos, que hoy no es el tema, que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y arrebatar significa también, es un sinónimo de rapto, de la palabra rapto. Por eso yo siempre les enseño y enseñamos a nuestros hijos espirituales. También usemos los diccionarios, busquemos las definiciones de las palabras, busquemos los sinónimos de las palabras. ¿Para qué? Para hacernos que somos los sabelotodo, no, para que no seamos engañados. Cuando otros transgiversan las escrituras o a su manera o vaya a saber por qué, comienzan a negar que no hay rapto de la iglesia, que la gran tribulación ya es esto que se está viviendo. No, hermano, nosotros estamos con mi hija estudiando el libro de Apocalipsis. Ya Brian, mi hijo, lo ha estudiado y hemos visto, y también en la escuela, lo que hemos participado en las escuelas del apóstol Fabián, también hemos visto parte del Apocalipsis, y verdaderamente a medida que nos profundizamos en la palabra, a medida que entramos en el estudio de las profecías, verdaderamente esto es principios de dolores y no se puede comparar con ninguna manera con la gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero. También los hijos de Demir estamos en este mes en el desafío de leer el libro de Apocalipsis un capítulo por día. Y si vos leíste ya el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, te encontraste con el mensaje a las iglesias. Y ahí es claro el estado de la iglesia de hoy. Pero ¿y a dónde el Señor nos quiere llevar? ¿A qué iglesia nos quiere llevar? A la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, a la iglesia original, a la iglesia de poder, a la iglesia temerosa del Señor, a la iglesia llena del Espíritu Santo, a una iglesia que manifieste el poder del Espíritu Santo, a una iglesia que manifieste señales, prodigios y maravillas, y sobre todo a una iglesia que tenga la voz profética en alto, sin miedo, sin temor, no ese temor del reverente a Dios, sino ese temor de miedo, que ese miedo te quiera paralizar. Así que tenemos que orar más que nunca sabiendo cuál es el trasfondo de todas estas cosas. Y tenemos que orar, iglesia, para que también nuestro presidente comience a habilitar, con todo el protocolo que corresponda, comience a habilitar, a abrir los templos, porque la gente necesita ir a la casa de Dios también. Con todo el protocolo, con el tapaboca, con el alcohol en gel, con la lavandina, con los desinfectantes, quizás no más de 50 personas por reunión, pero como sea, pero tenemos que orar, porque como decía bien ahí nuestro consiervo Rudy Gracia, es una cosa que nos corresponde por derecho constitucional. No pueden prohibir la celebración del culto. Si bien estamos en una pandemia, pero ya todos sabemos cómo este virus se contagia, ya sabemos a quiénes contagia, cómo se contagia y cómo también se puede prevenir. Y nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos el poder de la sangre de Cristo sobre nosotros. Si bien tomaremos las precauciones correspondientes, pero tampoco entraremos en esta paranoia. Y yo esto lo dije desde un principio. No entremos en la paranoia, no creamos todo lo que nos dicen, no entremos en la desesperación, más bien vayamos a la oración, vayamos a la palabra y descansemos en el Señor, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Que esto es principio de dolores. Estamos ya enfocándonos hacia el tiempo final del cumplimiento de las profecías. No sabemos, como dice la Biblia, el día ni la hora que el Señor vendrá, pero sí tenemos que estar apercibidos como las 5 vírgenes prudentes que tenían sus lámparas preparadas. Así que quería compartir esto, compartirte esta reflexión, pero hoy quiero dedicarme a la palabra del mes de mayo. Una de las palabras del mes de mayo, de este mes de mayo para el calendario occidental, y
Iyar para el calendario bíblico. El mes de mayo es un mes de la fructificación y la productividad, tanto a nivel ministerio, como familia, como salud, como economía. Y bueno, para decir, ¿cómo puede ser que tengamos esa palabra en medio de lo que estamos viviendo? Bueno, ahí está, hay una palabra que antecede a la realidad. Recordad que nosotros siempre decimos, no negamos la realidad, no somos extraterrestres que andamos volando en los aires, pero ante la realidad tenemos una verdad absoluta. Y la verdad absoluta es la palabra de Dios. Esta es nuestra verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, mis palabras son verdad. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. Yo soy la verdad. Él se revela como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, sabemos que la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, escrita por 40 hombres, inspirado por el Espíritu Santo, es nuestra verdad absoluta. Aún en el preámbulo de la Constitución está Dios, fuente de toda razón y justicia. Entonces la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios tiene poder. Entonces ante la realidad que estamos viviendo, nosotros el único recurso que nos queda es creerle a la palabra del Señor, creerle a la palabra de Dios. Y la palabra, pues me parece que, ¿qué es creer? Creer es confiar, creer es fe, creer es confianza, es seguridad, pero también creer significa aceptar algo como la verdad. Aceptar algo como la verdad. Entonces yo digo que la palabra es verdad, que la palabra de Dios es verdad, yo tengo que creer a esa verdad que dice la palabra. Entonces ahí tendremos una de las armas de la milicia nuestra, que no son carnales sino espirituales, para derribar fortalezas y para derribar todo argumento que se levante contra la altivez contra el conocimiento del Señor. Entonces, creer significa fe, confianza, seguridad, pero también significa aceptar algo como la verdad. Y yo te pregunto, ¿vos aceptás la palabra de Dios como que es la verdad absoluta? ¿Qué es la verdad? ¿Qué quiere decir la verdad absoluta, pastor? Que no hay otra. Que no hay otra cosa que no sea la palabra para aferrarnos. Que por más que sucedan las cosas como están sucediendo, hay algo que se llama palabra de Dios, Biblia, escrita, inspirada por el Espíritu Santo, que se dejó a nosotros para que nosotros nos aferremos con todo nuestro corazón a esa palabra. Por eso quiero ir a Mateo capítulo 3, versículo del 8 al 10. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todo, en esta versión. Palabra de Dios para todo. Porque para que haya fructificación y productividad, está hablando de frutos. Cuando algo fructifica, cuando algo produce. Pero para que haya fructificación y productividad también tiene que haber una poda. Y es apasionante, porque estudiando acerca de esta palabra, me encontré, y si ahí están los jardineros oyéndonos, van a saber de qué estoy hablando, que hay una poda de formación y una poda de producción. Mirá qué interesante, ¿no? Hay una poda de formación y hay una poda de producción. ¿Y qué es, pastor, la poda de formación? La poda de formación es en los primeros años de la planta o el árbol, cuando se lo poda. Se le da la formación, se lo prepara para que ese árbol sea fructífero, para que esa planta dé frutos todos los años. Se lo va formando. Y oh casualidad que el Señor, ¿qué hace con su palabra? Nos forma. La palabra nos forma, porque la palabra también es como un martillo, ¿no es verdad? Que le da forma, como un cincel. Dice que nosotros estamos esculpidos en las palmas de la mano del Señor. Entonces dice que hay una poda de formación, pero también hay una poda de producción. Y esa poda de producción se refiere a las diferentes podas que existen. Está, por ejemplo, la poda seca, que son
árboles o plantas que se tienen que podar exclusivamente en el invierno. Por eso se llama poda seca. Y está la poda verde, que son las plantas o los árboles que se tienen que podar exclusivamente durante la primavera, ya entrando casi al verano. Y si nosotros lo llevamos al plano espiritual, ¿de qué nos habla esto el Señor? De cambios de temporadas. Porque el invierno no es igual que la primavera, el otoño no es igual que el verano, ¿no? ¿Verdad? Hay cambio de temporada, cambio de estación. Y nosotros entramos muchas veces, el Señor nos lleva a cambio de estaciones y temporadas proféticas. Y hoy estamos en una temporada profética. Hemos cambiado así, pero bruscamente, de la temporada que veníamos hasta febrero, principio de marzo, de una manera. Y de golpe la temporada cambió. De golpe se comenzó a cambiar la historia del mundo, comenzó a cambiar la economía del mundo, comenzó a cambiar la salud del mundo, comenzó a cambiar las leyes en el mundo, las naciones de la tierra. Entramos a otra temporada, pero en esa temporada el Señor dice: yo todavía en esta temporada quiero fructificar y quiero traerte la mayor productividad. Por eso Juan el Bautista, su mensaje de salvación es un mensaje de arrepentimiento. Porque para dar frutos tenemos que arrepentirnos. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y después, un poquito más adelante del mensaje, te voy a dar las 5 características o 5 señales cuando un corazón está verdaderamente arrepentido delante del Señor. Pero quiero ir a la palabra, Mateo 3, del 8 al 10, aquí en Palabra de Dios para Todo, en esta versión la voy a leer. Dice: pero vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendiente de Abraham. Este es el mensaje de Juan el Bautista. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. Este fue el mensaje. Qué tremendo, ¿no es verdad? Dice que Juan el Bautista les decía: vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. ¿Y cuándo puede haber un cambio en el corazón del hombre? Cuando hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Por eso en la versión Reina Valera, él dice, en el versículo 8, él dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que significa lo que dice en Palabra de Dios para Todos: vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Entonces tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y todos los días tenemos que arrepentirnos de algo. Todos los días. Porque siempre nosotros estamos luchando contra la carne y el espíritu. El espíritu que quiere y la carne que no quiere. El espíritu que se quiere someter a la voluntad de Dios y la carne que no quiere. Y ahí hay una pelea, un combate entre la carne y el espíritu. Pero la Biblia dice que el espíritu es mucho más fuerte, que mayor es el espíritu de Dios que vive dentro de nosotros que aquello que está en el mundo. Entonces el Espíritu Santo es mayor, y el Espíritu Santo es el que nos trae convicción, convencimiento de pecado, para que nos podamos arrepentir delante de la presencia del Señor. Mira, los discípulos fueron escogidos no por ser hombres perfectos, por ser personas que el Señor tenía que formarlos. Por eso te dije que hay una poda de formación y otra de producción. Los discípulos tuvieron con Jesús durante 3 años formándolos el Señor. Y todos tenían diferentes caracteres y diferentes temperamentos. Y todos cometieron errores y todos cometieron aciertos. Pero después de que Jesucristo ascendió al reino de los cielos y vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos comenzaron a dar fruto. Quiere decir que la formación
que tuvieron durante 3 años se hizo manifiesta después que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuando una persona es llena del Espíritu Santo? Cuando el corazón se ha arrepentido verdaderamente delante del Señor, porque el Señor es luz y la luz con las tinieblas no tienen comunión. Cuando el corazón se arrepiente de todo pecado, cuando el corazón del hombre se rinde a Dios, cuando el corazón del hombre se humilla delante de la presencia del Señor, cuando permitimos que el Espíritu Santo venga con esas tijeras, porque para podar una planta se usan tijeras. Cuando permitimos que el Espíritu Santo venga con las tijeras, cuando nos trae convicción al corazón, simbólicamente, y nos dejamos podar a través de la palabra del Señor, nos dejamos formar por la palabra, porque esta palabra ya fue escrita, esta palabra ya fue dada, esta palabra ya tiene inspiración divina. La palabra de Dios es viva, dice la Biblia, y es eficaz. La palabra de Dios es como espada que corta, penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, como te decía, es martillo. La palabra de Dios es hacha, porque acá dice que hay un hacha que está puesto sobre la raíz de los árboles, de aquellos árboles que no quieren dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es por una decisión personal del corazón de cada hombre en la tierra. Y al decir hombre digo mujer, porque hay gente que verdaderamente se arrepiente, que verdaderamente se arrepienten y se quieren arrepentir. Pero hay otros hermanos que no quieren arrepentirse, que deciden vivir su forma de manera, su vida a su forma y a su manera. Pueden estar dentro de una congregación, pueden haber recibido a Cristo como Salvador, pueden haber aceptado el plan de salvación, pero nunca se dejan y se terminan de formar por Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que el Señor quiere venir a hacer algo para cambio en ellos se resisten. Ellos se resisten, no quieren. Ciertas cosas permiten que el Señor trate en el área de su vida. Ciertas cosas permiten, en ciertas áreas sí, pero hay áreas que no se las entregan al Señor. Hay áreas que todavía la quieren seguir manejando ellos, en su espíritu humano, en el hombre natural, en el hombre carnal. No quieren transicionar hacia el hombre espiritual. El hombre espiritual que dice Corintios, que entiende las cosas espirituales. Por eso muchos dicen, a mí déjame así, yo así estoy bien. Yo no tanto compromiso, no tanta iglesia. ¿Para qué tanta iglesia? Bueno, ahora no se puede ir a los templos, pero ya me puedo volver el tiempo que vamos a poder ir a los templos. Pero creo que todo esto nos está dando una enseñanza, como siempre te digo. Pero algunos piensan así, están dentro de las congregaciones, aceptaron a Cristo, pueden asistir al templo, pero en su interior, en su corazón, todavía no han hecho frutos dignos de arrepentimiento. Hay áreas que sí y áreas que no. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios de amor y de misericordia y un Dios de oportunidades, que todavía el Señor está dando esa oportunidad para que el corazón del hombre se vuelva a Dios con toda verdad y con toda sinceridad. Por eso los discípulos tuvieron que ser trabajados por el Señor, tuvieron que ser formados, tuvieron que ser podados muchas veces, tuvieron que ser exhortados. ¿Hasta cuándo? Les decía el Señor. Muchas veces el Señor los exhortó. ¿Hasta cuándo, hombres de poca fe, estaré con ustedes? Los exhortaba. ¿Acaso no pueden orar ni siquiera una hora? Pero en esa exhortación también se revelaba el amor del Señor, y los quería formar para bien, los había escogido, salvo al hijo de la perdición, que ya estaba predestinado para entregar a Cristo y traicionarlo, llamado Judas Iscariote, y abortar el plan de salvación para su vida. Ese era el hijo de la perdición, es llamado en la Biblia como el hijo de la perdición. Pero los otros 11 fueron formados. ¿Para qué? Para que pudieran dar los mayores frutos. Por eso en este mes de mayo es un mes de la fructificación y la productividad, al ministerio, a la familia, a la salud y a la economía.
Por eso, por medio del arrepentimiento, el Señor podrá traer una poda de formación, porque lo primero que el Señor predicó, al igual que Juan Bautista, fue el evangelio del arrepentimiento, las buenas nuevas de salvación por medio del arrepentimiento. Los dos dijeron las mismas palabras. Si vos lees y comenzás a leer el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús, los dos dijeron las mismas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan le agrega: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Cambien y demuestren realmente su manera diferente de vivir. No me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Quiso decir, no me vengan con excusas, no me vengan con tradiciones, no me vengan con sus propios preceptos y con sus propios mandamientos y su propia forma de entender la forma de acercarse a Dios. No me vengan con eso, les decía Juan el Bautista, porque ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. Yo no quiero ser un árbol que dé frutos malos, para que la raíz, el hacha me corte de raíz y me echen a quemarme en el fuego. Porque ¿sabés lo que se echa al fuego? Lo que no es productivo, lo que no produce, lo que no fructifica. ¿Qué frutos estamos dando a lo largo de todos estos años? O desde el momento que vos te entregaste a Cristo, yo no sé el tiempo que hace, ¿qué frutos venís dando? ¿Qué frutos venimos dando? Pero hay una oportunidad hoy para cambiar de frutos, para dar los frutos productivos y los frutos, y ser un árbol fructífero. Por eso esta enseñanza o esta prédica yo la titulé Bonsai o árbol de mostaza. ¿Qué es un bonsai? Un bonsai es un árbol chiquitito, enano, que lo tratan con mucho cuidado y tiene muchas cosas le hacen una poda especial, para que el árbol quede así a la imagen digamos, de la esencia del árbol, de la identidad del árbol, pero que no crezca como árbol común. Entonces lo tienen que tratar de una manera especial, y ahí hay especialistas, y eso se estudia. En jardinería se estudia para saber cómo formar un bonsai. O querés ser un árbol de mostaza. ¿Qué es un árbol de mostaza? Que de una pequeña semilla, como es la semilla de mostaza, dice que el árbol de mostaza se hace un árbol enorme y frondoso. Enorme y frondoso. ¿Queremos ser bonsai o queremos ser árbol de mostaza? Porque el bonsai, ante los ojos, se ve precioso, se ve, sirve para adorno, sirve para decorar. Es un árbol que para decoración es útil, pero no sirve para más nada. Una mascota. Es como si fuera una mascota. Pero el árbol propiamente dicho, el árbol que creció, el árbol que llevó su proceso, el árbol que fue formado, que fue podado en el tiempo correspondiente, el árbol que fue cuidado, el árbol que fue abonado, el que se le puso un tutor para que crezca derecho y no se tuerza. Un tutor es el palo que se le pone al lado mientras el árbol está creciendo, se está formando, atado con un hilo para que ese tutor, esa vara, lo haga crecer derecho, que no se deforme. Y la palabra de Dios es ese tutor. La palabra de Dios es esa vara de corrección que el Señor muchas veces quiere venir a nosotros, con esa vara y con ese tutor, para que nosotros como árbol, porque la Biblia cuando habla de árbol simboliza al hombre, a los hombres, entonces que Dios quiere hacernos de nosotros un árbol fructífero. El deseo de Dios, el anhelo del Señor que nos llamó para que nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento delante de Él, y para que nos dejemos formar y nos dejemos podar, para que seamos fructíferos y productivos en Él. Por eso los discípulos te decían que tuvieron que ser formados, porque a través de la formación es de la única manera que uno puede manifestar una actitud
diferente en el comportamiento. A través de la formación es la única manera que uno puede manifestar una actitud diferente en su comportamiento. Por eso yo te quiero dar ahora 5 características del verdadero arrepentimiento. Porque arrepentirse no es solamente llorar un par de lágrimas. Arrepentirse no es solamente llorar en un culto. Arrepentirse no es solamente llorar en una oración. Hay gente que llora por tristeza, hay gente que llora por remordimiento, hay gente que llora por culpa, hay gente que llora por depresión. Pero es muy diferente cuando uno llora o se quebranta por un verdadero arrepentimiento. Porque mira, la primera característica o la primera señal de un arrepentimiento genuino, cuando una persona hace frutos dignos de arrepentimiento, lo primero que la persona hace cuando se arrepiente, comienza a aborrecer el pecado. ¿Qué hace? Comienza a aborrecer al pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo lo que ofende a Dios y está en contra de su palabra. Es todo a lo que Dios dice no. Todo lo que yo leo en la palabra o me enseñan en la palabra que Dios no está de acuerdo, si yo me arrepiento de verdad, yo voy a aceptar esa verdad. Ahí volvemos, voy a aceptar la verdad de la palabra, porque estoy creyendo en la palabra, estoy aceptando entonces a esa verdad de la palabra y voy a obedecer la palabra. Pero cuando no hay un verdadero arrepentimiento, la gente no aborrece los no de Dios y ellos dicen, en parte voy a obedecer ciertos no, que yo voy a ver si me convienen o no. Y si no, voy a seguir viviendo como quiero. Qué tremendo. ¿Vos conocés gente así? Que muchas veces quieren seguir viviendo como quieren y que aceptan algunos no de Dios, pero otros que no les gusta los no o que no les gusta ciertos no los toman. Pues eso es una señal de que el corazón no se ha arrepentido verdaderamente y que todavía no hay frutos dignos de arrepentimiento. Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, el corazón arrepentido aborrece al pecado. Todo a lo que Dios no le agrada, tampoco a ese corazón le agrada. Todo lo que a Dios no quiere, ese corazón tampoco lo quiere. Todo lo que Dios rechaza, ese corazón también lo rechaza. Todo lo que al corazón de Dios lo ofende, ese corazón arrepentido también no quiere ofender a Dios. Segundo característica, el verdadero corazón arrepentido, el que produce frutos dignos de arrepentimiento, el que verdaderamente manifiesta un cambio, el que no quiere que el hacha venga para que ese árbol sea cortado y sea echado en el fuego para ser quemado, el que desea dar frutos. Vamos a oír que mucha gente dice en el camino del Señor, yo quiero servir a Dios, yo quiero trabajar para Dios, ténganme en cuenta. ¿Cómo se hace para servir al Señor? Yo quiero ser útil para el Señor. Pero ¿sabes qué? Primero se tienen que mostrar frutos. Se tienen que mostrar los frutos, se tienen que ver los frutos. Porque los frutos hablan de la intimidad y de la relación de nosotros con Dios. A medida que yo más me relacione con Dios, a medida que yo más le conozca al Señor, a medida que yo más me humille a su palabra, el Señor me ha hablado en el día de hoy, en un momento del día, y me ha hablado acerca de lo que yo soy en el Señor, pero lo que Dios quiere que yo sea en Él todavía. Mirá. Y me ha traído una palabra, y yo la he entendido, y ahora tengo que trabajar en esa palabra, porque eso es personal. Dios trabaja con cada uno en forma personal. Jesús tenía 12. Uno, el Señor sabía desde el principio que lo iba a entregar, pero sin embargo también
le dio la oportunidad y los formó, porque les enseñó a los 12 lo mismo. Los 12 vieron lo mismo. Los 12 caminaron al lado de Jesús. Los 12 vieron el ministerio de Cristo. Los 12 vieron cómo el Señor salvaba, sanaba, liberaba, perdonaba. Uno decidió directamente perderse entre los otros 11, a pesar de sus falencias, a pesar de su necesidad, a pesar de sus torpezas como humano. Ellos querían ser formados por la mano del Señor. Número 2, cuando el corazón se arrepiente de verdad, es sentir una profunda tristeza por haberle fallado al Señor y un deseo profundo de cambio. Cuando el corazón verdaderamente se arrepiente, siente una profunda tristeza por haberle fallado al Señor y un deseo profundo de cambio. Mira Gálatas capítulo 5, te lo voy a leer en Reina Valera. Capítulo 5, versículo 1 y luego versículo 24. Pablo le dice a los Gálatas: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque el pecado te esclaviza. Cuando uno peca, queda esclavo de ese pecado. Y si uno no se arrepiente verdaderamente, para que el Señor pueda cortar ese yugo, para que el Señor pueda cortar esa cadena, cuando no hay un arrepentimiento genuino, el corazón queda ligado, el corazón queda sujeto a ese yugo de esclavitud. Y versículo 24 de Gálatas dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se arrepiente verdaderamente para ser un corazón fructífero y productivo en Cristo, ese corazón siente profunda tristeza de haber fallado al Señor y un deseo profundo de cambio. Entonces comienza a entender que tiene que cuidar la libertad con que Cristo lo hizo libre, no volverse a atar a la esclavitud de ese pecado que ha confesado y que supuestamente se ha apartado, porque lo ha llevado a una tristeza, porque ha reconocido que le ha fallado al Señor y que al Señor le ha dolido su corazón. Entonces ellos desean estar en Cristo y quieren crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Deciden crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Número 3, el corazón que se arrepiente verdaderamente te lleva a confesarle los pecados al Señor y decidir renunciar a sus prácticas. Mira, cuando el corazón se arrepiente y hace fruto digno de arrepentimiento, ese corazón le confiesa los pecados al Señor. Y yo te enseñé algo, juntamente con el equipo ministerial en diferentes ocasiones, que cuando uno va a la confesión de pecados, uno tiene que ir con todo el detalle del pecado. Porque hay gente que hace oraciones globales: Señor, perdona mis pecados, porque tú sabes y conoces mi corazón. Pero qué pecado, dice el Señor, yo los conozco, pero quiero que lo confiese, porque con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cuál es ese pecado? Yo lo conozco, pero ¿cuál es? Cuando vos te arrepentís de verdad, vos le confesás el pecado con detalle, como sería ilustrativamente con nombre y apellido. Padre, he pecado. Es este el pecado. No sé, todavía, Señor, me cuesta no mentir. Sigo mintiendo. Soy mentiroso. Ese pecado es que es pecado de la mentira. Padre, me cuesta todavía reconocer cosas. Soy orgulloso. Te pido perdón por el pecado de orgullo. Padre, soy rencoroso, no sé. Soy vengativo. Soy terco.
No sé. Cada uno sabemos. Pero tenemos que ir con ese corazón humillado y confesarle los pecados al Señor y decidir renunciar a sus prácticas. Vamos a Proverbios 28:13. Y el libro de Proverbios. (28:13) dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué dice la palabra aquí? El que encubre sus pecados, el que no los confiesa. No, pastor, pero yo los confieso, porque yo voy y digo: Padre, te pido perdón por mi pecado, pero no los especificás cuáles son. Porque eso te lleva a una tristeza, a reconocer: Señor, todavía me cuesta en esta área. Y pueden ser pecados de morales, pecados emocionales, pecados del alma, de falta de perdón, raíz de rechazo, raíz de amargura. Eso tenemos enseñado en sanidad interior. Pueden ser pecados morales, pecados sexuales. No sé. Cada uno sabe. Pecados de malos pensamientos, pecados de crítica, pecados de murmuración, pecados de injuria, ser injurioso, ser calumniador, ser mentiroso. ¿No sé cuánta gente opera en mentira hoy en día? ¿Cuánta gente que está dentro de las congregaciones? Yo no te hablo de la iglesia de Mir, te hablo de la iglesia de Cristo. ¿Cuánta gente opera en un espíritu de mentira? Y piensan que eso no es nada, que eso no es bueno, pero Dios sabe, Dios entiende. No, la mentira es mentira. Y la mentira no procede de Dios. ¿De quién procede? Dice la Biblia. Del diablo, que es padre de mentira. Entonces, cada vez que yo miento, no le doy lugar a la verdad. Estoy mintiendo, estoy manifestando un carácter del padre de mentira. Y así te podríamos enumerar un montón de cosas, pero como decía mi abuela, somos grandes y nos conocemos. Cada uno conoce muy bien lo que tiene que confesar, a qué tiene que renunciar. Y mira qué bendición te va a traer, porque dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa va a prosperar. Y se va a apartar para alcanzar misericordia. Quiere decir que va a renunciar. Y nosotros te hemos enseñado la oración de renuncia, renunciar. Y se dice, después de confesar, uno hace la oración de renuncia: Padre, en el nombre de Jesucristo yo renuncio a... Renuncio a la mentira, renuncio a la soberbia, renuncio a la arrogancia, renuncio a la terquedad, renuncio al rencor, renuncio a los malos pensamientos, renuncio al resentimiento, renuncio a la raíz de amargura, renuncio a la raíz de rechazo, renuncio a la raíz de falta de perdón, renuncio a las ataduras sexuales, renuncio al pecado de fornicación, renuncio al pecado de adulterio, renuncio al pecado de pleito, renuncio a los frutos de la carne, renuncio, no lo quiero. Quiero crucificar mi carne con sus deseos y pasiones en la cruz de Cristo, porque no quiero estar otra vez sujeto a la esclavitud del pecado cuando Cristo ya me hizo libre. Porque el Señor dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y de qué verdad está hablando? De la palabra. Cuando vos conocés la verdad y yo conozco la verdad de la palabra, esa verdad nos hace libre. Y depende de nosotros volvernos a atar nuevamente a la esclavitud del pecado. Número 4, ese corazón genuino que se arrepiente y da fruto digno de arrepentimiento. Dice, es un cambio radical en la manera de pensar y del corazón que te lleva a una transformación. Esa persona cambia radicalmente en la manera de pensar y cambia su corazón, porque eso lo lleva, el arrepentimiento lo lleva a una transformación. Volvamos a palabra de Dios para todo. Quiero leerte Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero en la versión palabra de Dios para todo, que está bien clara. Dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha
mostrado tanta misericordia. Mira qué hermoso lo que el Señor dice por el apóstol Pablo. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Qué hermoso consejo y qué hermosa palabra. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Por eso te dije que el verdadero arrepentimiento del corazón te lleva a un cambio radical en la manera de pensar y en el corazón. Y esa forma diferente de pensar, ese cambio radical del corazón te llevará a una transformación. ¿Para qué? Para fructificación y productividad. Para que seas un árbol lleno de frutos, dignos de arrepentimiento y no te quedes en una estatura bonsai, en una estatura espiritual enana. Que pasan los años y el fruto no se ve, o el fruto se ve pequeñito, o el fruto se ve marchito, de tal manera que el fruto se cae. Cuando el fruto se cae a la tierra, el fruto muere, queda ahí, es comido por las aves, es picada por los insectos, es comido por los gusanos. Entonces Dios no quiere eso de nosotros, que ese fruto caiga sin ser producido, sin ser usado. Quiere que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, porque el Señor quiere usar tu vida como usó la vida de los discípulos, como usó la vida de los apóstoles, como usó la vida de tantos hombres y mujeres del Señor. Y cómo es la manera, pastor, la manera es por medio del arrepentimiento, por medio de la formación, por medio de la poda, por medio de la confesión de los pecados, por medio de apartarse del pecado, por medio de renunciar a la práctica de tal o cual pecado, por medio de crucificar nuestra carne en la cruz de Cristo, por medio de desear verdaderamente la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Para qué? Para vivir una vida agradable, buena y perfecta, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios que nosotros vivamos una vida perfecta. Cuando Dios habla de perfección, habla de madurez, una vida madura, de crecimiento espiritual, una vida de buena y una vida agradable, que le agrademos a Él. Y número 5, la última característica o la última señal. Cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente y el corazón se arrepiente verdaderamente, dice: pondrás por obra la palabra de Dios, vivirás la palabra y te llevará a vivir en santidad para Dios. Mirá lo que dice Santiago en palabra de Dios para todo también. El apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 21 al 25. Y con esto voy terminando. Santiago 1, versículo 21 al 25. Dice: por eso, dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodean y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. ¿Qué dice el Señor por boca del apóstol Santiago, por la carta a la iglesia? No es suficiente con oír el mensaje. ¿Por qué? Porque muchos oyen el mismo mensaje. Muchos, cuando nos congregamos en una misma congregación, todos oímos el mismo mensaje. Ahora la pregunta es: ¿por qué no todos dan frutos? ¿Por qué es visible los que dan fruto? ¿Cómo es visible los que no dan frutos? ¿Por qué? Y acá está la respuesta en la misma palabra.
Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. ¿Qué hay que hacer para dar fruto? Hay que oír el mensaje y hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Qué tremendo. Y el día jueves, en la intercesión, el Señor trajo el mensaje por el pastor de jóvenes, Brian. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Porque una cosa es ser y otra cosa es creerse ser. Hay gente que se cree ser muchas cosas, pero no son. ¿Sabes por qué no son? Porque cuando vos les ves el fruto, cuando vos les ves las obras ante una prueba, porque nuestras obras serán pasadas por el fuego, ante la prueba de fuego, no les queda absolutamente nada. Absolutamente nada. Enseguida quieren tirar la toalla, enseguida se desaniman, enseguida empiezan con el doble ánimo, enseguida dicen que ¿a dónde está Dios? Enseguida se comienzan a desesperar, entonces dicen que son, pero realmente no son. Porque acá lo dice clarito la palabra en esta versión. Si solo lo oyen sin hacer lo que se dice, se están engañando a sí mismos. Y no hay peor cosa que engañarse a sí mismo. ¿Y qué es engañarse a sí mismo, pastor? Que hay gente que se cree que están bien en cuanto no están bien. Se creen que están bien, que ellos están bien. Y dicen, tienen estas expresiones para que tú los conozcas y no para que tú los juzgues o los condenes, para que tú ores por estas personas llamadas cristianas también. Vos vas a oír estas expresiones. Déjame a mí. Yo sé cómo lo tengo que hacer. Bueno, vos ocupate de vos y déjame a mí. Yo así estoy bien. Bueno, yo hasta acá. Más compromiso no me pidas. Vos sos vos y yo soy yo. Y dice que estamos oyendo el mismo mensaje todos. Pero no todos dan el mismo fruto. ¿Por qué? Porque falta obediencia, iglesia. Falta obediencia. Y el Señor nos quiere dar la oportunidad. Porque en esta noche es lo que quiere hacer. También en jardinería hay un método que se llama trasplantación, trasplante. Cuando la planta es removida de un lugar a otro, para que en esa tierra fructifique. Los jardineros saben, los especialistas saben cuando tienen que mover a una planta de un lugar a otro. Porque en ese lugar o la tierra no es fértil, o en ese lugar le falta que la luz del sol les dé más para que puedan crecer con fuerza, para que puedan hacer el proceso de la fotosíntesis y elaborar clorofila, y bueno, y tantas cosas que la planta tiene. Entonces el especialista, el jardinero sabe, y el Señor sabe, cuando Él sabe que necesitamos ser trasplantados. No te estoy hablando trasplantado de ministerio o de lugar, no, porque a veces la tierra de un ministerio es tierra fértil. Y yo sé que la tierra de Demir es una tierra fértil. Yo sé que en la tierra de Demir hay semillas plantadas. Yo sé que es una tierra fructífera. Yo sé que todo aquel que se arrepiente verdaderamente y se deja moldear por la mano del Señor, se deja dar la poda de formación y la poda de productividad, sé que ese árbol plantado junto a corrientes de agua, sé que su hoja no va a caer y que dará su fruto en su tiempo, y todo lo que hace va a prosperar, porque hay ministerios con tierra fértil, hay ministerio con tierra fértil, hay ministerio con tierra productiva, hay ministerio, es como se dice, Argentina, vos sabéis que la consideran un país de tierra fértil. Dice, en Argentina tirás una semilla y lo que tires y plantes en la tierra de Argentina germina, y muchos de ustedes han experimentado que tienen jardines, que tienen tierra, hasta una semilla de zapallo han tirado, y una sola semilla se ha hecho un montón de sembradío de zapallo.
Una sola semilla de palta ha dado un árbol tremendo, frondoso, con un montón de palta. Así como nuestra tierra es fructífera, es fértil, la tierra argentina, también nuestra tierra ministerial es una tierra fuerte, es una tierra próspera, es una tierra que da fruto, aleluya, como muchas otras tierras de otros ministerios que dan fructificación y dan productividad. Ahora, ¿dónde está entonces la clave? Que algunos no lo dan y son bonsai. Vuelvo a decir para terminar este mensaje, en la obediencia. Cuesta obedecer el mensaje, porque muchos deciden vivir a su forma y a su manera, pero no entregar su vida plenamente al Señor y vivir a la manera del Señor. Hay áreas que sí las entregan, áreas que sí las rinden, cosas que sí confiesan, pero hay otras cosas que guardan en el corazón. Yo una vez tuve una experiencia de una persona que ya había partido y después a los minutos nos avisaron que había partido. Yo en ese sueño me encontraba en el cementerio y el Señor me hacía recorrer diferentes tumbas y me decía, mira, y viste que a veces le ponen fotos, placas recordatorias, y recuerdo que el Señor me dijo, aquí hay muchas historias de vida y muchos se llevaron secretos a la tumba. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Y qué son los secretos? Lo que uno no rinde a Cristo, lo que uno no entrega al Señor, lo que uno no le da el control al Señor y quiere todavía seguir peleando con sus propias fuerzas y seguir manejando las cosas a su forma y a su manera. Estamos en el mismo lugar, oímos el mismo mensaje, pero no da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque no es solamente oírlo, sino también obedecerlo. 24 dice, se mira en el espejo, se va pronto y se olvida lo mal que se veía. Por el contrario, dice 25, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Y en la versión Reina Valera dice, y será bienaventurado en lo que hace. Y la palabra bienaventurado nosotros hemos aprendido el significado. Bienaventurado significa ser 3 veces bendecido, 3 veces dichosos, 3 veces feliz, 3 veces benditos, 3 veces próspero. Dice, y será afortunado en lo que hace, o será bienaventurado en lo que hacen. Y termino. Acá mi hijo me enseñó que hay una versión de la traducción del hebreo al inglés y del inglés al español, que es una de las traducciones más que se asemejan al original hebreo. Esta traducción dice así, estos versículos que te leí, y es tremendo porque anoche mientras yo traducía de la Biblia de Voice, me quedé impactado de lo que decía. Verdaderamente me quedé impactado. Para que una parte la escribí acá en la hoja, en la traducción, y otra parte lo escribí en los apuntes de mi celular. Acá está, en los apuntes de mi celular. La traducción del inglés al español, que se asemeja más al original hebreo y griego, dice lo mismo que te leí en Santiago 1 del 21 al 25 en Palabra de Dios para Todo. Dice, así que sal de tu enlace
corrupto con vida obscena y depravada. Y recibe la palabra de verdad que florecerá como la semilla plantada en tu alma. Que dice, florecerá como la semilla. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Vas a dar frutos por medio del arrepentimiento, por medio de los frutos de arrepentimiento que predicaba el profeta Juan el Bautista. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, dejen de vivir de la misma manera, muestren cambios en su vida. Entonces dice, por esa palabra, porque la palabra es una semilla, dice, la palabra florecerá como semilla plantada en tu alma. Versículo 22, pon la palabra en acción. Ajá. ¿Qué es la palabra en acción? La palabra tiene movimiento, tiene vida, es decir, obedece la palabra, camina la palabra, profetiza la palabra, ora la palabra, déjate transformar por la palabra, déjate formar por la palabra, déjate amoldear por la palabra. Y versículo 25 dice, sin embargo, es posible abrir los ojos y disfrutar de la hermosa y perfecta verdad que se encuentra en la ley de libertad de Dios y vivir de acuerdo con ella. Si sigues en ese camino realmente, haces lo que Dios te ha mandado, entonces evitarás las muchas distracciones que conducen a una amnesia de todas las cosas verdaderas y entonces serás bendecido. Aleluya. Qué hermoso. Dejar de esa vida obscena y depravada, dejar de estar enlazado en lo corrupto, recibir la palabra de verdad que florecerá como una semilla en nuestras almas, poner la palabra de acción, obedecer a lo que Dios dice y entonces te apartarás y evitarás las muchas distracciones, porque a veces no puedes dar fruto porque hay cosas que te están distrayendo. Y aún en la pandemia y en la cuarentena y aún con las cosas que están aconteciendo, hay muchos que están distraídos. Que nada te distraiga, iglesia. Que nada me distraiga. Para que no entremos en una amnesia espiritual, ser olvidadizo de la palabra y no obedecerla. Porque entonces serás bendecido, serás bienaventurado, serás bendito. Mes de mayo, mes de productividad, mes de fructificación. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Comencemos este mes. Lo hemos comenzado con el clamor de la medianoche. Ese fue un tiempo especial en la presencia del Señor. Hoy comenzamos propiamente ya a ministrar la palabra del mes. Comencemos haciendo frutos dignos de arrepentimiento en este día 3 de mayo, en este tercer día del mes. El tercer día, número 3, también número profético, resurrección, vida. Dios te da una nueva oportunidad. Hoy el Señor te quiere hacer un reinicio, como decía el Señor por la boca del apóstol Maldonado cuando hoy estuvimos conectados y siendo ministrados. Hoy el Señor es un tiempo que Dios quiere hacer borrón y cuenta nueva. ¿Estás dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva? Y yo me gozaba porque yo me había quedado anoche en la madrugada preparando este mensaje. Y él hablaba esta mañana, casi al mediodía, y decía, por medio que se puede comenzar un reinicio, como un sistema, como una computadora cuando se reseta y se vuelve otra vez al inicio, por medio que se comienza de nuevo, desde cero, borrando todos los errores que podamos haber cometido, borrando todas las cosas que pudimos haber cometido, es por medio del arrepentimiento. Y yo me gozaba, porque decía, lo mismo que tú me ministraste, por medio del arrepentimiento, hagamos fruto digno de arrepentimiento. Por eso te invito ahí donde estás, que hagas fruto digno de arrepentimiento. Y quizás no te alcance solamente estos minutos finales, quizás esta noche, quizás luego de este mensaje, en un momento de la noche, no sé, en un momento del día mañana, el Espíritu Santo pondrá en tu corazón el apartarte para Él. Y quizás tengas que entrar en un tiempo ahí de intimidad con el Señor. Quizás tengas que entrar en un tiempo ahí de arrepentimiento, trayendo la convicción al corazón, trayendo que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones y comiences ahí a confesar tus pecados, ahí pero con lujo de detalle delante del Señor, porque el Señor nos decía en Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado, el que confiesa, el que lo declara, alcanzará misericordia, prosperará. El que renuncia a ese pecado, el que no quiere pecar contra Dios, el que reconoce que hasta ahora no ha dado fruto suficiente, el que obedece
obedece a partir de ahora, el que reconoce que ha obedecido quizás a media, ha tenido una obediencia parcial, ha tenido una obediencia quizás no total, que en parte obedeció pero en parte no obedeció, los que reconocen que han menospreciado muchas veces la palabra, han menospreciado el consejo por medio de la palabra, han despreciado el mensaje. Hoy es la oportunidad que el Señor te da para que presentes frutos dignos de arrepentimiento, para que te presentes delante del Señor, para que le puedas decir: Padre, Padre, en el nombre de Jesús yo vengo a tu presencia. Padre, no solamente tú conoces todas las cosas, sino quiero decirte lo que tú conoces acerca de mí. Quiero entrar en esa intimidad. Quiero entrar en los secretos del Padre, en ese escondite, como la adoración está declarando de fondo. Quiero entrar en ese escondite. Recuerdo el mensaje de la hendidura en la roca, cuando el Señor habló por la boca del pastor Brian, cuando el Señor esconde a Moisés en la hendidura de la roca. Y nos decía el Señor en aquella oportunidad que esa hendidura proféticamente eran las marcas de Jesús, la marca de los clavos, donde el Señor nos quiere esconder, donde el Señor, quizás como Tomás, tendrás que tocar esas marcas espiritualmente. Quizás el Señor te las tendrá que mostrar nuevamente. Y no tengas vergüenza si tú te cuesta creer, si tú tienes incredulidad, porque te dije que creer significa confiar, significa obedecer, significa seguridad, pero también significa creer a la verdad de algo. Si a vos te cuesta creerle a la verdad de la palabra, si vos verdaderamente hay cosas que no le crees a Dios por la palabra, confesáselo, decirle: Señor, yo verdaderamente hay cosas que no las creo. Perdóname mi incredulidad. Hubo un hombre que dijo: ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Eso es confesar con verdad, eso es confesar con sinceridad. Eso es ir a la roca, eso es ir a la hendidura de la roca. Porque en un momento, cuando tú y yo estemos en esa intimidad, estemos en ese trato de Dios, pasará el Señor como pasó ahí cuando estaba Moisés y solamente le permitió ver solamente la espalda. Dios se permitió ver la espalda, porque si Moisés lo veía al Señor, caía muerto de la gloria, de la majestuosidad, del poder del Señor. Pero ahí en la misericordia y en el deseo que Moisés tenía de, aunque sea verlo al Señor, el Señor lo escondió con su mano. Aleluya, lo tomó con la mano ahí y lo escondió en la hendidura de la roca. Y cuando lo escondió, el Señor pasó con sus faldas, pasó con la misma gloria de Dios, y él pudo ver las espaldas del Señor. Quizás tú necesitas confesar como Tomás: si no pusiere mis manos, no viere la marca en sus manos y no tocare sus heridas, no creeré. Pero el Señor, por esa confesión, se le presentó a Tomás y le dijo: Tomás, aquí estoy. Ay, Señor mío y Dios mío. Y el Señor lo único que le dijo: Tomás, porque me viste, creíste. Pero bienaventurados los que crean sin haberme visto. Y la palabra dice: serás bienaventurado si obedeces, si no solamente eres oidor, sino deja que esa semilla florezca en tu alma, si dejas que esa semilla germine en tu corazón por medio del arrepentimiento. El deseo del Padre, por medio de Cristo, su Hijo, nuestro Señor, es que seamos árbol fructífero y productivo. Él no quiere poner el hacha en la raíz de ningún árbol. A Él le duele cuando tiene que cortar un árbol de raíz.
arrancarlo y echarlo en el fuego para que se queme. Jesús no murió para eso. Cristo no murió para eso. El sacrificio de Cristo fue el precio más alto que un hombre pudo pagar. Dar la vida por el rescate de muchos. No menospreciemos la sangre de Cristo. No pisoteemos la sangre del Señor. No pisoteemos las perlas de su palabra, los tesoros de su palabra. No las pisoteemos. Tomemos la palabra, creámosla y dejemos que la palabra produzca en nosotros formación, poda, para traer fructificación y producción y ser productivo en este mes de mayo, a nivel ministerio, a nivel familia, a nivel salud y a nivel economía. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Nos estamos despidiendo. Que Dios te bendiga. Ruego al Padre en el nombre del Señor que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón, para que el Señor nos siga ministrando aún después de terminar esta audición. El Espíritu Santo siga trabajando. Que Dios te bendiga. Nos reencontramos. Hoy es domingo. Tengo que ubicarme en el día, porque con estos días, hoy es domingo. Los jóvenes estarán junto al pastor de jóvenes el día martes a las 7 de la tarde, Generación de Libertad. El miércoles estaremos también a las 8 de la noche en nuestra audición de la reunión general. El jueves 7 de la tarde, tabernáculo de adoración e intercesión. Y el viernes estaremos nuevamente transmitiendo, nuevamente a las 12 de la noche, en esto que ha nacido desde el corazón del Señor, el clamor de la medianoche. Será hasta el miércoles. Que Dios te bendiga. No te desconectes de la presencia del Señor. Se terminará el audio, la transmisión, pero vos no te sigas desconectando del Señor. Aférrate a Cristo, aférrate a la roca. Que Dios te bendiga, queridos hijos, querida familia, queridos amigos. Será hasta la próxima audición, cuando Dios nos permita nuevamente compartir palabra de Dios. Chao, bendiciones. Nos despedimos con corazones en el nombre del Señor. Sendas de tu justicia, yo camino. Por eso necesito escuchar.